Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda para esta serie que está dedicada a una vida de bendición. Estamos ya en la segunda parte donde vamos a ver que para tener una vida que sea bendecida, Dios tiene que ser primero. Él debe estar en el primer lugar. De hecho, es una ley que Jesús estableció predicando realmente, cuando dijo en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que son las bendiciones os serán añadidas. Mira, me gusta como dice la versión amplificada, dice, pero buscan, apuntan y luchan por conseguir en primer lugar su reino y su justicia, su forma de hacer y de ser derecho. Y luego todas estas cosas en su conjunto se os darán por añadidura. Wow. Está padre, ¿no? Qué buena Muy versión. bonita, ¿no? sí. Entonces, ¿qué dice? Prioridad al reino de Dios. ¿Y qué quiere decir prioridad? Quiere decir poner a un lado todo lo demás. Todo lo demás. Iniciamos nuestro día, tenemos un altero de papeles o en la agenda, una cantidad de cosas que tenemos que hacer. Vamos a poner estas a un lado porque primero voy a orar, Sí. voy a buscar a Dios, Así es. voy a buscar su rostro y me voy a esperar hasta escuchar su voz. Ay, sí. Porque a veces nos levantamos antes de escuchar la voz. Sí, seguro. Hablamos con Entonces, como que, bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿O cómo Sí. lo voy a hacer? Y Dios tiene tantas cosas que decirnos cada día. Dios. Ajá. Y si lo buscamos a Él primeramente, si tomamos esta primicia, si tomamos esta decisión de buscarlo a Él sin afán. No, es que no puedo buscarlo porque no me da tiempo. Te voy a decir algo, si no lo buscas no te va a dar tiempo de hacer todo lo que vas a hacer. Exacto. Y te va a salir mal. Te vas a afanar. Entonces es una inversión, Sí. es un tiempo, apartarnos para Dios y buscar a Dios, Ajá. buscar su rostro cada mañana antes de iniciar nuestras actividades. Es una inversión que va a cosechar una bendición en ese día. Y cada día se tiene que hacer. Por No, supuesto. es que el mes pasado lo busqué. Pues no, es todos los días que tenemos Claro. que poner a Dios primero y que no se nos olvide que es una prueba también. Sí, ¿eh? Dios está viendo quién ¿Quién tiene un corazón? confía más en Él que en uno mismo. Sí. Es parte de la lealtad que Él espera de nosotros. ¿No? Y buscar primeramente el reino de los cielos nos conecta con los primeros frutos, ¿no? Las primeras cosas son para Dios. El principio que tenemos que entender, tal vez el primero, para tener una vida de bendición, es el principio de los primeros frutos. Éxodo 13:2 nos habla de esto. Dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Es tan importante esto. Los primogénitos se sacrifican o se redimen. No hay una tercera opción. Por eso cuando vemos Dios pidiendo los sacrificios, que dice, me sacrificas el primogénito, lo primero. ¿Qué damos en la iglesia? El diezmo, lo primero, ¿verdad? Primero para Él. No hay otra opción. Es la manera de expresar el lugar que Dios tiene en nuestras vidas. Así es, darle su lugar. Darle su lugar a Dios, ¿no? Y es una ley espiritual. Dios es el dueño de todo lo que es primogénito. Por eso tuvo el derecho, cuando sacó a los judíos de Egipto, de matar a todos los primogénitos porque eran de Él. Y nadie podía reclamarle. Nosotros a veces tomamos cosas de Dios sin darnos cuenta. Pero Dios tiene el derecho,
sobre todo lo que sale primero de tu vida. Y tenemos que reconocer esto para ser bendecido, ¿no? Y muchas veces nos desviamos, organizamos la bendición como queremos, organizamos el dar como queremos. Cuando hay tiempo, cuando me sobra. Organizamos ¿cómo se llama? Las ofrendas como queremos. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas de los hijos de Aarón? Quisieron hacer las ofrendas a su manera. Dios acabó con ellos. No podemos tocar. Dios es soberano. Así es. No podemos tener una mejor idea que Dios. No podemos cambiar los estatutos de Dios, porque entonces nos estamos haciendo dioses con minúscula, Ajá. ¿verdad? Sí. Que le estamos queriendo quitar su trono, su autoridad y su todo. Sí. Eso no puede traer bendición. Nunca la ha traído. Claro. En la historia de la Biblia nunca la ha traído. Sí. El sacrificio debe ser puro. Si el animal no era puro, no podía ser sacrificado, era redimido. Jesús fue el primer gran sacrificio, el verdadero, Así es. y el único. Y dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero dio su vida. Dio su vida y Él era puro, perfecto, sin mancha delante de Dios. Nunca dijo, mira Dios Padre, está padrísimo, está muy Ajá. bien tu idea, pero pues la verdad es que yo puedo bajar al mundo, no voy a morir y tengo una mejor idea que tú. No. El Hijo dio su vida, Sí. se sometió a la voluntad del Padre y eso fue lo que hizo que lograra, bueno, pues obviamente toda la obra de la redención. Sí. Si no, no hubiera sucedido. No podía. Y es ahí donde vemos, porque nosotros no fuimos llamados a ser Salvador, porque no éramos sin mancha, ni puros, ni perfectos. Ni hubiéramos podido. No podíamos. Solo Jesús era el único primogénito capaz de hacerlo. Y Él fue el primogénito de nosotros. Fue la primera ofrenda de salvación al Padre Celestial. Así es. ¿No? Entonces hay algo, lo puro siempre será sacrificado, lo impuro será redimido. ¿Y qué pasó? Jesús, siendo puro, fue sacrificado para que nosotros seamos redimidos. Gloria a Dios. Wow, ¿cómo que Dios siempre es perfecto? ¿Verdad? Dios dio en fe a su Hijo en ofrenda para ver si nosotros después íbamos a creer. Recibir este regalo. Activar el sacrificio a favor de nosotros. Porque además los sacrificios que Dios nos pide son sacrificios para que haya una bendición a favor de nosotros. Claro. El concepto de sacrificio del mundo, que es algo que te cuesta, que va a ser difícil, donde tú vas a sufrir, no existe en la mente de Dios. No sufres. Hay un precio que pagar, Sí, claro. pero no sufres. No. Al contrario, cada vez que pagas ese precio, te sientes bien. Estás ya sintiendo que hay un dominio propio, que hay una decisión sabia, que estás recibiendo gozo, paz, que estás viendo cómo Así es. tu vida va cambiando. Es una exhortación maravillosa, porque finalmente el sacrificio, ¿qué es? Es sacrificar los deseos de la carne, que de todas maneras no nos llevan a nada. Bueno, Al contrario. entonces, qué bendición tener ese sacrificio, ¿no? Exacto, Cambiar el estilo de vida por un estilo de vida que nos permita estar en la plataforma de la bendición de Dios. Claro. Y sucede lo mismo con nuestras finanzas. Si pasamos al diezmo o primeros frutos o primicias, es lo mismo, es el mismo concepto. Es un concepto del dar, de reconocer realmente la soberanía de Dios en todo lo que tenemos y hacemos. Entonces, damos los primeros frutos para recibir la bendición. Claro. ¿No? El diezmo es la primera porción, el primer fruto que Dios va a redimir. Tampoco nuestro dinero es perfecto, etc.
pero ofrendiéndolo, Dios lo redime. ¿Qué quiere decir? Le va a dar un poder de multiplicación, le va a dar una protección especial, va a actuar a favor de este sacrificio, que realmente no debe de ser un sacrificio, porque sabemos que la bendición del diezmo es la apertura de las ventanas de los cielos, y que Dios puede derramar, que dice, bendición hasta que sobreabunde. Y la palabra dice, y reprende. Reprende al devorador, reprende al maligno, reprende a tu enemigo, reprende al que te quiere matar, robar y destruir. Es tremendo todo lo que sucede cuando ponemos nuestros ojos en Dios y no en nosotros mismos. Claro. Cuando la primera porción, los 10% son dados a Dios, el 90% que queda recibe redención por el sacrificio de la primera porción. Entonces, cuando entendemos este concepto, queremos redimir lo que queda, queremos bendecir lo que queda, porque es ahí donde vamos a ver lo que es la verdadera prosperidad. Me vas a decir, este 90% no se transforma en 180%, pero este 90% empieza a tener un poder, empieza a tener un uso diferente donde lo disfrutas, porque sabes que Dios va a seguir bendiciendo. Y logras mucho más. Y logras muchísimo más. Mucho más. En primer lugar, no hay saco roto. No. Hay sabiduría en los gastos que se hacen. Claro. Hay oportunidades sobrenaturales. O sea, rinde muchísimo más ese 90% bendecido que un 100% sin bendecir. Sí. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de que hay situaciones en nuestra vida financiera que dicen, ¿y por qué se me acabó el dinero? Bien, esto lo vamos a tratar justo después del corte. Ya estamos de regreso, vamos a ver por qué a veces no funciona. Tenemos los fondos normales y no nos alcanzó, porque el dinero que tienes no ha sido redimido. Dices, me quedo con el 100% para cualquier cosa, y es cuando el devorador descompone tu coche, el refri, la tele, se enferma un hijo, se pierde algo, nos robaron ahí en un lugar. Y a veces pensamos, eso fueron circunstancias. No. Las circunstancias siempre tienen un origen, divino o no. Pero lo que te pasa en la vida es parte de todo lo que sucede. O Dios puede estar en control de todo lo que te sucede, o el enemigo. Depende a quién se lo entregas. Exactamente. A quién le cedes los derechos. ¿Dónde está nuestra confianza? Por eso, ¿por qué Dios dice también, es tan importante que se congregan? Entonces, hermano, pues, no sé. El domingo es el primer día de la semana. Lo primero, el primer fruto, es para Él. Así es. El primer día de tu semana es para Él. Si entregamos este primer día congregándonos, hay redención sobre los 6 otros días. Así es. Hay bendición sobre los 6 otros días. Le ofrendemos lo primero de nuestro tiempo para redimir nuestro tiempo.
para que nos alcance la semana. ¿Cuántas veces no? Ay, se me fue el tiempo, no pude terminar. Claro, Tu tiempo no estaba redimido. claro, claro. Pero si Dios redime tu tiempo, Todo empieza a tomar su lugar. Todo es bendecido, es aceitadito, las cosas salen, llegan conexiones divinas, oportunidades, se Sí. abren las ventanas de los cielos. La verdad es que es bien diferente trabajar en seco, Sí. sin el aceite del Espíritu Santo que está Así es. bendiciendo todo lo Así que estás es. haciendo. Es muy diferente a cuando todo va tomando su lugar, su forma, su tiempo, su momento. Habrá detalles, pero esos detalles no son, vaya, de tal magnitud que te vas a tomar 3 o 4 días en volver a hacer lo que tenías que hacer. Claro. Sí. Hay algo muy especial, hay algo muy, vamos a decirlo así, sobrenatural, Sí. que sucede, una bendición sobrenatural, cuando el domingo fue consagrado a Dios. El diezmo es El un San Lunes sistema ni entiende, sobrenatural. ni existe. Claro. Sí, por supuesto. Mira, Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. En la amplificada dice, el primero de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Lo último o lo segundo no es aceptable para Dios. Y eso debe de entrar en nosotros como el temor de Dios, ¿no? Si voy a tener esta reverencia de obedecer. No me da miedo, no hablamos de, pero este temor de Dios, le voy a dedicar lo primero, porque Él es único en todo el mundo que se lo merece. El temor de Dios es estar conscientes de que Dios está por encima de todo. Sí. El temor de Dios es decir, Señor, yo tengo temor de pensar que yo lo puedo hacer mejor que tú. El temor de Dios es decir, híjole, yo tengo temor de que si no pongo a Dios primero en algo, no me va a ir bien. Claro. Es entender la posición y la función y la soberanía de Dios en nuestras vidas cada momento. El temor de Dios es, wow, ni me atrevo a no caminar con Dios. Claro. Ni me atrevo a hacer algo sin Dios. No me atrevo a salir Ni me del pacto. atrevo a hacer algo contrario a lo que Dios dice. Así es. Ni me atrevo a ir en contra de la voluntad de Dios. Ese es el verdadero temor de Dios. El reconocer lo que Él es y que todo lo que Él nos dice que hagamos es para que nos vaya bien. Claro. Y cualquier otra idea nos va a ir mal. Y te simplifica la vida. Decir, ¿y qué hago con mi diezmo? Aquí dice, ¿dónde lo traes? A la casa del Señor tu Dios. A la iglesia. Es el lugar apropiado. Es ahí donde realmente las cosas van. No puedes ir con tu diezmo y tu sobrecito al cielo, pero lo puedes sembrar en el representante del reino, que es la iglesia. El organismo que representa el reino de los cielos en la tierra. Y se siembra en la iglesia Exactamente. para que la iglesia dé fruto. Exacto. El diezmo es una semilla, es una siembra que vas a cosechar en tu vida personal, pero va a haber fruto también dentro de la iglesia, porque bueno, pues se necesitan finanzas para poder hacer todo lo que se hace en una iglesia y hacerlo con excelencia del reino. Exacto. No así como que bueno, pues dos banquitos, y no lo digo con ninguna condenación ni juicio, ni mucho menos. Queremos poder transmitir y hablar a tantos pastores que tienen un corazón hermosísimo para el Señor y están lidiando con finanzas en sus iglesias y a lo mejor están con 2 o 3 banquitos sobre la tierra. Dios ama a los pastores, Dios se va a derramar su bendición ahí también, pero Sí. hay que creerle que esos pastores que están en regiones rurales también pueden tener acceso a la bendición de Dios y tener una iglesia como la que siempre han soñado, porque es el sueño que está en el corazón de Dios también. Es lo que dice Deuteronomio 28, serás bendecido en el campo y en la ciudad. Entonces no hay una diferencia para Dios. Él puede bendecir donde sea. Pero
nosotros tenemos que entender el principio del dar, que nos va a dar esta cosecha, que va a proteger nuestras finanzas. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, los primeros frutos de todos tus frutos. La Amplificará lo dice así, honra al Señor con tu capital y suficiencia de labores rectos, y con las primicias de todos tus ingresos. En otras palabras, diezmar igual a honrar a Dios, honrar a Jehová con nuestros bienes. El diezmo es lo primero que se da y que se gasta. No, muchos dicen, si me alcanza lo doy. Seguramente no te va a alcanzar. Porque el ladrón tiene el derecho legal de venir a hacer algo en contra de las finanzas. Y ya la actitud del principio ya está equivocado. Estás fuera de la ley espiritual. Si me alcanza, lo doy, quiere decir que ya no estás poniendo a Dios en primer lugar. Exacto. Estás poniendo primero lo que quieres gastar antes de pensar en dar a Dios. Claro, sí. Entonces tú mismo estarías anulando a tu favor el beneficio de la ley de la siembra y la cosecha. Así es. Sí. No es un acto de fe primero pagar nuestras facturas y después dar el diezmo, ¿no? Si el diezmo no es primero, nuestras prioridades están invertidas. Entonces estamos pensando, primero pago la luz, pago el agua. Cuando ven en la factura, pagarás, porque Dios sabe que tienes que pagar. Así es. Pero a veces tenemos más temor de la compañía de luz que de Dios. Y estamos viviendo al revés, ¿no? Romanos 11:16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Quiere decir que el diezmo está acompañado de bendición. Bendecimos todo lo demás. Dar el diezmo es vida, no es ley. O sea, a veces pensamos es de la ley. No, Abraham dio el diezmo antes de que Moisés estuviera aquí. Así es. No es un acto de corazón, ¿no? Dar el diezmo es lo que sientes como honrar a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que entender. Vamos a seguir con esta enseñanza en los siguientes programas, porque queremos que todos sean bendecidos. Queremos que todos puedan tener la vida que Dios ha planeado desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros somos parte del plan de Dios, de la mente de Dios. Y queremos que ustedes sean bendecidos. Nosotros somos bendecidos en enseñarles todo esto, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con su iglesia, para que la bendición alcance a todos. Y recuerden, siempre en victoria.